Esta noche quiero explorar con ustedes la cuestión de la muerte. Deseo hablar de ella en relación con la madurez y la edad, con el tiempo y la negación, que es amor. Pero antes de adentrarnos en esto, debemos tener absolutamente claro, haber comprendido profundamente, que el miedo en cualquiera de sus formas pervierte la mente y engendra ilusión, y que el dolor embota la percepción. Una mente embotada, una mente atrapada en ilusiones de cualquier tipo, no puede posiblemente comprender la extraordinaria pregunta sobre la muerte. Nos refugiamos en ilusiones, en fantasías, en mitos, en diversas formas de consuelo. Y una mente así lisiada no puede comprender esta cosa que llamamos muerte. Tampoco puede comprender una mente que ha sido embotada por el dolor. La cuestión del miedo y el dolor no es algo sobre lo que puedan filosofar o que puedan apartar de ustedes mediante una escapatoria. Está ahí como su sombra, y uno debe lidiar con ello directa e inmediatamente. No podemos arrastrarlo de un día a otro, por muy profundamente que consideremos el dolor o el miedo. Sea consciente o inconsciente, debe ser comprendido inmediatamente. La comprensión es inmediata. La comprensión no llega a través del tiempo. No es resultado de una búsqueda continua, de preguntar, de demandar. O lo ven totalmente, completamente, en un instante, o no lo ven en absoluto. Esta noche quisiera adentrarme en esta cosa llamada muerte, con la que todos estamos tan familiarizados. La hemos observado, la hemos visto, pero nunca la hemos experimentado. Nunca nos ha tocado atravesar los portales de la muerte. Debe ser un estado extraordinario. Quisiera explorarla, no sentimentalmente, no románticamente, no con una serie de creencias estructurales construidas, sino realmente, como un hecho, para comprenderla tan factualmente como comprendería ese cuervo graznando en aquel árbol de mango. Pero para comprender algo factualmente, deben dar su atención de la misma manera que escuchan a ese pájaro en el árbol. No se esfuerzan, simplemente escuchan. No dicen, es el cuervo, qué molestia, quiero escuchar a alguien, sino que están escuchando eso al igual que lo que se está diciendo. Pero cuando quieren escuchar solo al orador y se resisten al pájaro y al ruido que está haciendo, no escucharán ni al pájaro ni al orador. Observen, la mayoría de ustedes no han dado su mente total, completamente. Nunca han emprendido un viaje de pensamiento hasta su final. Nunca han jugado con una idea, visto toda la implicación de una idea, e ido más allá de ella. Así que va a ser muy difícil si no prestan, si no dan su atención, es decir, si no escuchan fácilmente, placenteramente, con gracia, con un espíritu lúdico en el que no hay restricción, no hay esfuerzo. Esa es una cosa muy difícil para la mayoría de nosotros, escuchar. Porque siempre estamos traduciendo lo que se está diciendo, y nunca escuchamos realmente lo que se está diciendo. Quiero adentrarme en esta cuestión de la muerte como un hecho, no tu muerte o mi muerte, o la muerte de alguien que te gusta o alguien que no te gusta, sino la muerte como problema. Saben, estamos tan saturados de imágenes, de símbolos. Para nosotros, los símbolos tienen una importancia extraordinaria, más fáctica que la realidad misma. Cuando hablo sobre la muerte, instantáneamente pensarán en alguien que han perdido, y eso va a impedirles mirar el hecho. Voy a aproximarme a ello por diversos caminos, diferentes maneras. No solo qué es la muerte, y qué hay después de la muerte. Esas son preguntas absolutamente inmaduras. Cuando comprendes la cosa extraordinaria implicada en la muerte, no haces esa pregunta. ¿Qué hay después? Tenemos que considerar la madurez. Una mente madura nunca preguntará, ¿qué hay después? Hay vida después de la muerte, hay continuidad. Entonces debemos comprender qué es el pensamiento maduro, qué es la madurez y qué es la edad. La mayoría de nosotros sabemos lo que es la edad porque envejecemos, nos guste o no. La edad no es madurez. La madurez no tiene nada que ver con el conocimiento. La edad puede contener conocimiento pero no madurez. La edad puede continuar con todo el conocimiento, con todas las tradiciones que ha adquirido. La edad es un proceso mecánico de un organismo envejeciendo,
siendo usado constantemente. Un cuerpo que está siendo usado constantemente, en conflicto, en trabajo arduo, en dolor, en miedo. Un organismo que es conducido, pronto envejece, como cualquier máquina. Pero un organismo que ha envejecido no es una mente madura. Entonces, debemos comprender la diferencia entre edad y madurez. La mayoría de nosotros nacemos jóvenes, pero la generación que ha envejecido pronto trae la vejez a los jóvenes. La generación pasada, que ha envejecido en conocimiento, en decrepitud, en fealdad, en dolor, en miedo, impone eso sobre los jóvenes. Ellos ya son viejos en edad antes de tiempo, y mueren. Ese es el destino de cada generación atrapada en la estructura previa de la sociedad. Y la sociedad no quiere una persona nueva, una entidad nueva. Quiere que sea respetable, lo moldea, lo forma, y así destruye la frescura, la inocencia de la juventud. Esto es lo que estamos haciendo a todos los niños alrededor nuestro y en el mundo. Y ese niño, cuando crece hasta la madurez física, ya está envejecido. Nunca madurará en el sentido verdadero. La madurez es la destrucción de la sociedad, de la estructura psicológica de la sociedad. A menos que sean totalmente despiadados consigo mismos, y a menos que estén completamente libres de la sociedad, nunca serán maduros. La estructura social, la estructura psicológica de codicia, envidia, poder, posición, obediencia. Si no están libres de todo eso psicológicamente, entonces nunca madurarán. Y necesitan una mente madura. Una mente que está sola en su madurez, una mente que no está siendo lisiada, no está siendo manchada, que no tiene carga alguna. Solo tal mente es una mente madura. Y deben comprender esto. La madurez no es cuestión de tiempo. Si ven muy claramente, sin distorsión alguna, la estructura psicológica de la sociedad en la que están naciendo, siendo criados, educados, entonces en el instante en que lo ven, están fuera de ella. Por lo tanto, hay madurez en el instante, no en el tiempo. No pueden madurar gradualmente. La madurez no es como la fruta en el árbol. La fruta en el árbol necesita tiempo, oscuridad, aire fresco, luz del sol, lluvia, y en ese proceso madura, lista para caer. Pero la madurez psicológica no puede madurar. La madurez es instantánea. O son maduros o no son maduros. Es por eso que es muy importante, psicológicamente, ver cómo su mente está atrapada en la estructura de la sociedad en la que están siendo criados. La sociedad que los ha hecho respetables. La sociedad que los ha hecho conformarse, que los ha conducido en el patrón de sus actividades. Creo que uno puede ver inmediatamente, la naturaleza venenosa de la sociedad, como uno ve una botella marcada veneno. Cuando la ven de esa manera, nunca la tocarán. Saben que es peligrosa. Pero no saben que la sociedad es un peligro, que es la cosa más mortal para un hombre que es maduro. Porque la madurez es ese estado mental que está solo. Mientras que esta estructura social psicológica nunca los deja solos, sino que siempre los está moldeando, consciente o inconscientemente. Una mente madura es una mente que está completamente sola, porque ha comprendido, es libre. Y esta libertad es instantánea. No pueden trabajar por ella, no pueden buscarla, no pueden disciplinarse para obtenerla, y esa es la belleza de la libertad. La libertad no es resultado del pensamiento. El pensamiento nunca es libre, nunca puede ser libre. Entonces, si comprenden la naturaleza de la madurez, pueden adentrarse en el tiempo y la continuidad. Para la mayoría de nosotros, el tiempo es una realidad actual. El tiempo del reloj es una realidad actual. Tenemos que terminar esta reunión a las 7 o 7:15. Toma tiempo ir a su casa, toma tiempo adquirir conocimiento, toma tiempo aprender una técnica. Pero, ¿hay algún otro tiempo, excepto ese tiempo? Hay tiempo psicológico. Hemos construido tiempo psicológico, el tiempo que es cubierto por la distancia, el espacio, entre yo y lo que quiero ser, entre yo y lo que debería ser, entre el pasado que era el yo, a través del presente que es el yo.
hacia el futuro que es el yo. Entonces, el pensamiento construye tiempo psicológico. ¿Pero hay tal tiempo? Para descubrirlo por ustedes mismos, deben considerar la continuidad. ¿Qué queremos decir con esa palabra continuidad? ¿Y cuál es el significado interno de esa palabra que es tan común en nuestros labios? Saben, si piensan sobre algo, como el placer que han tenido, constantemente, día tras día, cada minuto, eso le da al placer pasado una continuidad. Si piensan sobre algo que es doloroso, ya sea en el pasado o en el futuro, eso le da continuidad. Es muy simple. Me gusta algo y pienso sobre ello. El pensar sobre ello establece una relación entre lo que ha sido, el pensamiento que piensa sobre ello, y el hecho de que me gustaría tenerlo de nuevo. Por favor, esto es algo muy simple si le dan su mente. No es algo complejo. Si no comprenden qué es la continuidad, no comprenderán lo que voy a decir sobre la muerte. Deben comprender lo que he expresado, no como una teoría o creencia, sino como una actualidad que ven por ustedes mismos. Si piensan sobre su esposa, sobre su casa, sobre sus hijos, o sobre su trabajo todo el tiempo, han establecido una continuidad, ¿no es así? Si tienen un rencor, un miedo, un sentimiento de culpa, y si piensan sobre ello de vez en cuando, recuerdan, traen de vuelta del pasado, han establecido una continuidad. Y nuestras mentes funcionan en esa continuidad. Todo nuestro pensamiento es esa continuidad. Psicológicamente son violentos, y piensan sobre no ser violentos, el ideal. Así que a través de pensar sobre no ser violentos, han establecido la continuidad de ser violentos. Por favor, esto es importante comprender. Es muy simple una vez que ven esto. Que el pensamiento, pensar sobre algo, le da continuidad, sea placentero o desagradable, sea que les dé alegría o dolor, sea algo pasado o algo que va a tomar lugar mañana o la próxima semana. Entonces, es el pensamiento el que establece continuidad en la acción, como ir a la oficina día tras día, mes tras mes, durante 30 años hasta que su mente es una mente muerta. Y ustedes igualmente establecen una continuidad con su familia. Dicen, es mi familia. Piensan sobre ella. Intentan protegerla. Intentan construir una estructura, una protección psicológica sobre ella y alrededor de ustedes mismos. Y así, la familia se vuelve extraordinariamente importante. Y son destruidos. La familia destruye. Es una cosa mortal porque es parte de la estructura social que sostiene al individuo. Entonces, habiendo establecido continuidad, psicológica y físicamente, entonces el tiempo se vuelve muy importante. Tiempo, no del reloj, sino tiempo como medio de llegar, tiempo como medio de lograr, psicológicamente, ganar, tener éxito. No pueden tener éxito, no pueden ganar, a menos que piensen sobre ello, hasta que le den su mente. Así que, psicológicamente, internamente, el deseo de continuidad es el camino del tiempo, y el tiempo engendra miedo, y el pensamiento como tiempo teme a la muerte. Si no tienen tiempo en absoluto internamente, entonces la muerte está en un instante. No es algo de lo que asustarse. Es decir, si cada minuto del día el pensamiento no da continuidad al placer o al dolor, a la realización o a la falta de realización, al insulto, a la alabanza, a todo a lo que el pensamiento da atención, entonces hay muerte cada minuto. Uno debe morir cada minuto, no teóricamente. Es por eso que es importante comprender esta maquinaria del pensamiento. El pensamiento es meramente una respuesta, un reflejo del pasado. No tiene validez como la tiene el árbol que ven realmente. Entonces, para comprender el significado extraordinario de la muerte, hay un significado de la muerte, al cual entraré enseguida. Deben comprender esta cuestión de continuidad, ver la verdad de ello, ver el mecanismo del pensamiento que crea continuidad. Me gusta su cara. Pienso sobre ella, y he establecido una relación con ustedes en continuidad. No me gusta. Pienso sobre ello y lo establezco. Ahora, si no piensan sobre lo que les da placer o dolor, o sobre el mañana, o sobre lo que van a obtener, si van a tener éxito, si van a alcanzar fama,
notoriedad y todo el resto. Si no piensan en absoluto sobre su virtud, sobre su respetabilidad, sobre lo que la gente dice o no dice, si son total, completamente indiferentes, entonces no hay continuidad. No sé si son en absoluto indiferentes a algo. No me refiero a acostumbrarse a las cosas. Se han acostumbrado a la fealdad de sus ciudades, a la suciedad de las calles, a la manera en que viven. Se han acostumbrado a ello. Eso no significa que son indiferentes. Acostumbrarse a algo como hábito embota la mente. Hace la mente insensible. Pero ser indiferente es algo enteramente diferente. La indiferencia surge cuando niegan un hábito. Cuando ven lo feo y son conscientes de ello. Cuando ven el hermoso cielo en una tarde y son conscientes de ello. Sin querer ni negar, sin aceptar ni rechazar, nunca cerrando la puerta a nada. Y así, siendo completamente, internamente sensibles a todo alrededor de ustedes, entonces, de eso viene una indiferencia que tiene una fuerza extraordinaria. Y lo que es fuerte es vulnerable porque no hay resistencia. Pero la mente que solo se resiste está atrapada en el hábito, y por lo tanto es una mente embotada, estúpida, insensible. Una mente que es indiferente es consciente de lo mediocre de nuestra civilización, lo mediocre de nuestro pensamiento, las relaciones feas. Es consciente de la calle, de la belleza de un árbol, o de un rostro encantador, una sonrisa. Y no lo niega ni lo acepta, sino meramente observa, no intelectualmente, no fríamente, sino con esa indiferencia cálida, afectuosa. La observación no es desapego porque no hay apego. Es sólo cuando la mente está apegada a su casa, a la familia, a algún trabajo, que hablan sobre desapego. Pero, ¿saben? Cuando son indiferentes, hay una dulzura en ello, hay un perfume en ello, hay una cualidad de tremenda energía vital. Esto puede no ser el significado de esa palabra en el diccionario. Uno tiene que ser indiferente a la salud, a la soledad, a lo que la gente dice o no dice, indiferente si tienen éxito o no tienen éxito, indiferente a la autoridad. Ahora, si observan, escuchan a alguien disparando, haciendo mucho ruido con un arma, pueden muy fácilmente acostumbrarse a ello, probablemente ya se han acostumbrado, y hacen oídos sordos. Eso no es indiferencia. La indiferencia surge cuando escuchan ese ruido sin resistencia, van con ese ruido, cabalgan sobre ese ruido infinitamente. Entonces ese ruido no los afecta, no los pervierte, no los hace indiferentes en el mal sentido. Entonces escuchan cada ruido en el mundo. El ruido de sus hijos, de su esposa, de los pájaros, el ruido de la charla que hacen los políticos. Lo escuchan completamente con indiferencia y por lo tanto con comprensión. Una mente que comprendería el tiempo y la continuidad debe ser indiferente al tiempo y no buscar llenar ese espacio que llaman tiempo con diversión, con adoración, con ruido, con lectura, con ir al cine, por todos los medios que están haciendo ahora. Y, al llenarlo con pensamiento, con acción, con diversión, con excitación, con bebida, con mujer, con hombre, con Dios, con su conocimiento, le han dado continuidad, y así nunca sabrán qué es morir. Miren, la muerte es destrucción, es final. No pueden discutir con ella, no pueden decir, no, espera unos días más. No pueden discutir, no pueden suplicar. Es final, es absoluta. Nunca enfrentamos nada final, absoluto. Siempre le damos vueltas, y es por eso que tememos a la muerte. Podemos inventar ideas, esperanzas, miedos, y tener creencias como vamos a ser resucitados, a nacer de nuevo. Todas esas son las maneras astutas de la mente, esperando una continuidad, que es del tiempo, que no es un hecho, que es meramente del pensamiento. Saben, cuando hablo sobre la muerte, no estoy hablando sobre su muerte o mi muerte. Estoy hablando sobre la muerte, ese fenómeno extraordinario. Para ustedes, un río significa el río con el que están familiarizados, el Ganges, o el río alrededor de su pueblo. Inmediatamente,
Cuando la palabra río se menciona, la imagen de un río particular viene a su mente. Pero nunca conocerán la naturaleza real de todos los ríos. ¿Qué es un río real? Si el símbolo de un río particular surge en su mente. El río es el agua brillante, las hermosas orillas, los árboles en la orilla, no ningún río particular, sino la esencia de río de todos los ríos, la belleza de todos los ríos, la curva encantadora de cada arroyo, cada flujo de agua. Un hombre que ve solo un río particular tiene una mente mezquina, superficial, pero la mente que ve el río como movimiento, como agua, no de ningún país, no de ningún tiempo, no de ningún pueblo, sino su belleza, esa mente está fuera de lo particular. Si piensan en una montaña, probablemente visualizarán, siendo indios criados con todos los así llamados libros religiosos y todo el resto, que una montaña significa los Himalayas para ustedes. Así que tienen una imagen de ella inmediatamente, pero la montaña no es los Himalayas. La montaña es esa altura en el cielo azul, de ningún país, cubierta con blancura, formada por el viento, por terremotos. Cuando una mente piensa en montañas vastamente, o en ríos de ningún país, entonces tal mente no es una mente mezquina, no está atrapada por la pequeñez. Si piensan en una familia, piensan inmediatamente en su familia, y así la familia se vuelve una cosa mortal. Y nunca pueden discutir el tema completo de una familia en general, porque siempre están relacionando, a través de la continuidad del pensamiento, con la familia particular a la que pertenecen. Entonces, cuando hablamos sobre la muerte, no estamos hablando sobre su muerte o mi muerte. No importa realmente mucho si ustedes mueren o yo muero. Vamos a morir, felizmente o en miseria. Morir felizmente habiendo vivido plena, completamente, con cada sentido, con todo nuestro ser, plenamente vivos, en plena salud. O morir como personas miserables, lisiadas con la edad, frustradas, en dolor, nunca conociendo un día feliz, rico, nunca teniendo un momento en el que hayamos visto lo sublime. Entonces, estoy hablando sobre la muerte, no de la muerte de una persona en particular. La muerte es el final. Y de lo que estamos asustados, lo que tememos, es el final. El final de su trabajo, el apartarse, el irse, el final de su familia, de la persona que piensan que aman, el final de una cosa continua sobre la que han pensado durante años. Lo que temen es el final. No sé si alguna vez han pensado deliberadamente, conscientemente, deliberadamente sobre terminar algo. Su fumar, su beber, su ir al templo, su deseo de poder. Terminarlo completamente, en el instante, como el bisturí de un cirujano corta el cáncer. ¿Han intentado alguna vez cortar la cosa que es más placentera para ustedes? Es fácil cortar algo que es doloroso, pero no es fácil deliberadamente cortar con precisión quirúrgica y con precisión compasiva algo placentero, sin saber qué va a suceder mañana, sin saber qué va a suceder en el siguiente instante, después de que corten. Si cortan, sabiendo qué va a suceder, entonces no están operando. Si lo han hecho, sabrán lo que significa morir. Si han cortado todo alrededor de ustedes, cada raíz psicológica, esperanza, desesperación, culpa, ansiedad, éxito, apego, entonces de esta operación, esta negación de toda esta estructura de la sociedad, sin saber qué les sucederá cuando estén operando completamente, de esta negación total, hay la energía para enfrentar aquello que llaman muerte. El mismo morir a todo lo que han conocido, deliberadamente cortar todo lo que han conocido, es morir. Inténtenlo alguna vez, no como un acto consciente, deliberado, virtuoso para descubrir. Solo inténtenlo, jueguen con ello, porque aprenden más del juego que del esfuerzo consciente deliberado. Cuando así niegan, han destruido, y deben destruir. Porque seguramente, de la destrucción puede venir pureza, una mente sin mancha. No hay nada psicológico que la generación pasada haya construido que valga la pena mantener. Miren la sociedad, el mundo, que la generación pasada ha traído. Si uno intentara hacer el mundo más confuso, más miserable,
no podría hacerlo. Tienen que barrer todo eso instantáneamente, echarlo por la alcantarilla. Y, para cortarlo, para barrarlo, para destruirlo, necesitan comprensión, y también algo mucho más que comprensión. Una parte de esa comprensión es esta compasión. Miren, no amamos. El amor viene solo cuando no hay nada, cuando han negado el mundo entero, no una cosa enorme llamada el mundo, sino solo su mundo, el pequeño mundo en el que viven, la familia, el apego, las peleas, la dominación, su éxito, sus esperanzas, su culpa, su obediencia, sus dioses y sus mitos. Cuando niegan todo ese mundo, cuando no queda absolutamente nada, no dioses, no esperanzas, no desesperaciones, cuando no hay búsqueda, entonces de ese gran vacío viene el amor, que es una realidad extraordinaria, que es un hecho extraordinario no conjurado por la mente que tiene una continuidad con la familia a través del sexo, a través del deseo. Y, si no tienen amor, que es realmente lo desconocido, hagan lo que hagan, el mundo estará en caos. Solo cuando niegan totalmente lo conocido, lo que conocen, sus experiencias, su conocimiento, no el conocimiento tecnológico, sino el conocimiento de sus ambiciones, sus experiencias, su familia. Cuando niegan lo conocido completamente, cuando lo borran, cuando mueren a todo eso, verán que hay un vacío extraordinario, un espacio extraordinario en la mente. Y es solo ese espacio el que sabe qué es amar. Y es solo en ese espacio que hay creación. No la creación de niños, o poner una pintura en el lienzo, sino esa creación que es la energía total, lo incognoscible. Pero, para llegar a eso, deben morir a todo lo que han conocido. Y en ese morir hay gran belleza, hay energía vital inagotable.